Evangelio de julio 4, 2014 del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos debe dar mucha alegría, mucho consuelo, porque el Señor viene por los pecadores, no por los justos, no por los santos. ¿Y quién es santo delante del Señor? Nadie. Todos somos pecadores, todos hemos pecado. Vemos esta imagen tan interesante de este hombre público, pecador público por ser cobrador de impuestos, Leví, llamado Mateo, a quien el Señor se lo encuentra y le dice: sígueme. Y él, dejándolo todo, lo sigue. Y cuando Mateo lo invita a su casa a comer, pues ¿quiénes van a ser sus amigos sino justamente otros publicanos y pecadores públicos, que se sientan a conocer a Jesús y a los discípulos? Los fariseos, que se pensaban a sí mismos como santos, como hombres puros, pues ellos justamente reclaman. Se tenía la idea en aquel entonces que no se podía uno juntar con los pecadores porque se iba uno a contaminar. De tal manera que ellos le preguntan a los discípulos: ¿por qué su maestro se arriesga a contaminarse con los publicanos y los pecadores comiendo? El Señor les aclara: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Qué fácil es para nosotros y para muchos señalar: ya te fijaste en aquel, ya te fijaste en aquella, lo que hace, mira, y cómo es posible esta. Y a veces divulgamos y generamos habladurías y chismes, maledicencias que sin saber perjudican y llegan hasta matar la reputación de una persona. Pero nosotros no matamos a nadie, ¿verdad? Sin embargo, hablamos mal de muchos. En esta circunstancia, el Señor nos dice: vayan y aprendan. Yo quiero misericordia y no sacrificios. ¿De qué nos sirve pararnos el cuello, decir que somos muy buenos porque vamos a misa, porque nos confesamos de vez en cuando, si nos pasamos matando la reputación de nuestros hermanos, hablando mal de ellos, juzgándolos, condenándolos, no permitiéndonos hablar inclusive con ellos? No, es que esta mujer, mira, está divorciada, vuelta a casar, o es una mujer de la mala vida. No le hables. Entonces, ¿dónde va a encontrar una luz? Si no estás tú reforzado o reforzada con la luz del Espíritu Santo y te prestas para hacer presencia de Dios ahí en donde tú vives y con el contacto con aquellos pecadores, ¿dónde va a escuchar la palabra del Señor? Fíjate cómo Mateo es justamente ese medio que llama a los otros, a aquellos que no tenían manera porque no se habían encontrado con el Maestro. Muchos podrían pensar en este evangelio como un evangelio eminentemente vocacional, para aquellas personas que sienten el llamado a ser sacerdotes, a consagrar su vida. Y es cierto, tienen razón. Pero no solamente ellos están llamados al seguimiento de Cristo. Yo tendría que preguntar, queridos hermanos, si alguno de ustedes, en toda conciencia, le gustaría irse a morir al infierno, ¿verdad?, a vivir lo que le resta de la vida eterna en el infierno, pues escríbame y deme sus razones, porque yo creo sinceramente que todos nosotros, en recta razón, en inteligencia y en voluntad, buscamos la vida, buscamos la felicidad, el bienestar, la alegría, el amor, y eso solo lo podemos encontrar con Dios en el cielo. Por lo tanto, el Señor, para salvarnos, también a ti te dice: sígueme, de diferente forma, en diferente lugar, con diferente opción fundamental, porque si has hecho tu vida casado, si has hecho tu vida de otra manera que no es necesariamente consagrada, de todas formas te debes a Dios. Síguelo, aprende, más que ofrecer sacrificios,
a tener misericordia con tus hermanos, especialmente con los más pecadores, con los más pequeños, con aquellos que te son quizá más repugnantes. Aprende a amarlos en el nombre de Dios. Aprende a tener misericordia con ellos y Dios tendrá misericordia contigo. Que Dios la tenga con todos nosotros. Que nos envíe su Santo Espíritu de amor que nos guíe para que todos podamos conocernos en el cielo y estar cara a cara delante de Dios, unidos en la alegría. Dios les bendiga.